alumnos de cuarto grado, buenos días. Hoy en el curso de Ciencia y Tecnología seguimos desarrollando el tema del reino Plantae. Plantae es el término latín que significa planta, plantas. El reino Plantae, o reino de las plantas, está formado por el conjunto de plantas y algas que forman parte de la naturaleza. De eso está constituido en general en toda la inmensidad de especies que tenemos. Estas, tanto plantas como algas, tienen algo en común. Son una diversidad, por supuesto, de especies, ¿no?, de plantas, pero tienen algo en común estas plantas. Por ejemplo, son organismos eucariotas. Ya ustedes saben qué es el término eucariota. Eucariota, hay eucariota y procariota. Procariotas son las, ya hemos hablado, que son las algas, los organismos que son las bacterias, que son unicelulares. No, son procariotas, que no tienen el núcleo definido, está mezclado con el citoplasma. Hemos dicho que organismos eucariotas son las especies que tienen el núcleo, un citoplasma y un núcleo con su membrana nuclear. Después, todos son pluricelulares, es decir, tienen no solamente una célula, sino tienen miles de células. Además son autótrofos, es decir, como son plantas, procesan sus mismos alimentos y les sirven para los seres heterótrofos, ¿no? Y además estas plantas y algas se reproducen, su reproducción es de tipo sexual. También hay asexual, por supuesto. Ya en la clase pasada hablamos sobre la clasificación, sobre la importancia de las plantas. Los vegetales son, ya hemos dicho, que son importantes. Aparte de regenerar el oxígeno, ya saben que las plantas realizan un proceso de la fotosíntesis, y en ese proceso las plantas nos dan oxígeno a todos los seres vivos del planeta Tierra. Nos proporcionan alimentos y materias primas para la industria y otros beneficios, como el de también fijar el suelo para que nuestras tierras no se conviertan en desiertos, ¿no? Bien, ya ustedes han enviado sus tareas sobre las plantas medicinales, alimenticias, industriales y decorativas. Ahora vamos a ver la clasificación de las plantas según el medio en que se desarrolla. Hay plantas acuáticas, por ejemplo, las acuáticas están adaptadas a los medios húmedos o acuáticos, como lagos, estanques, charcos, pantanos, lagunas marinas. Entre las especies tenemos, por ejemplo, el loto sagrado, las pistias, la ninfa tetradona. Estas son las especies más representativas de las plantas acuáticas. También hay plantas terrestres. Es sumamente inmensa, abarca pequeños organismos que crecen milímetros, unos milímetros, hasta plantas de gran tamaño, de altura. Por ejemplo, tenemos el geranio, palmeras, bambúes, esas son plantas altas, alelí, girasol, amapola, clavel, entre otras. Y dentro de las plantas también, por el medio que se desarrolla, tenemos aéreas. Hay plantas aéreas. Son plantas cuyas raíces están expuestas
es decir, no están en la tierra, se ven las raíces y no están enterradas en la tierra. Germinan, por ejemplo, germinan donde caiga la semilla. Si la semilla cae en piedras, entonces es una litofitas, se le llama a las semillas que crecen en piedras, y también semillas que caen en los árboles. Entonces, que esta corteza del árbol, ahí crecen estas plantas aéreas, y se le llaman, a estas plantas le llaman epifitas. También las plantas se clasifican según el tiempo de vida. Hay plantas perennes, o sea que nunca desaparecen, siempre dándole un tratamiento adecuado. Hay plantas que sí tienen un ciclo anual, y plantas que no caducan, que son las caducíferas, que no tienen un tiempo de desaparecer. Según las plantas, según su tamaño, tenemos árboles. Ya ustedes, los árboles son inmensos, son plantas grandes que existen. Los árboles tienen distintas formas y tamaños, desde pequeños árboles frutales hasta las secuoyas, que son las plantas más grandes del planeta, que se encuentran en América del Norte, que son los árboles más grandes, pues algunas de ellas miden hasta 84 metros de altura y tienen más de 3.500 años de antigüedad. Los árboles también se diferencian de los demás vegetales porque tienen un solo tallo, llamado tronco, que es duro y leñoso, o sea, sirve para la leña, pues es leñoso. Por ejemplo, tenemos el pino, ¿no?, que crece bastante alto. Tenemos el roble, el abeto, es un tipo de madera, entre otras especies. También hay arbustos, según el tamaño también hay arbustos. Son vegetales más pequeños que los árboles, pero más grandes que las hierbas. Tienen varios tallos. Ejemplo, tenemos los rosales, la jara y la aulaga. Y por último tenemos las herbáceas. Las plantas herbáceas son plantas cuyos tallos no llegan a conformarse, es decir, tienen un tallo muy delgadito, que no llega a conformarse como una estructura sólida, como un árbol, ¿no? O de tipo leñoso, como un árbol grande. Bien, esto es con relación al tema de la clasificación de las plantas por el tiempo de vida, por su tamaño y en el medio donde se desarrolla. Eso es lo que concierne hasta la página 57. Bien, hoy vamos a hablar sobre la clasificación del reino Plantae, el reino de las plantas. El reino de las plantas se clasifican en cuatro reinos: las briófitas, las pteridofitas, las gimnospermas y las angiospermas. Estas especies están comprendidas en dos grandes grupos: las criptógamas y las fanerógamas. Este cuadro lo tienen lo tienen en el libro, ¿ven? Este cuadro. Entonces tenemos dos grupos: las criptógamas y las fanerógamas. ¿Quiénes son las criptógamas? Son plantas que no tienen flores, ¿no? Tienen el fruto está escondido, ¿no? No tienen flores. Y las criptógamas se dividen en briófitas y pteridofitas.
¿Quiénes son las briófitas? Son, por ejemplo, los musgos y las hepáticas. Estas son dos tipos de plantas, y ahí usted hace un círculo y las dibuja. Y el otro grupo de las criptógamas son las pteridofitas. Por ejemplo, tenemos los helechos, que ustedes ya se usan como plantas ornamentales, la cola de caballo. Esas plantas, ahí hay un círculo, también la dibuja. Y el otro grupo son las fanerógamas. Estas plantas se diferencian de las criptógamas porque las fanerógamas son plantas que tienen flores y se reproducen por semilla. Ya saben que las plantas que tienen flores tienen, se reproducen sexualmente, como por ejemplo en la flor está el polen y el ovario dentro del pistilo. Esa es la diferencia entre las criptógamas y las fanerógamas. Y las fanerógamas se dividen en gimnospermas y angiospermas. ¿Quiénes son las gimnospermas? Son las que tienen semilla desnuda y sin flores. Por ejemplo, el pino. Si ustedes observan el pino, van a ver que tienen semillas, las semillas se ven y no tienen flores los pinos. Ese es un ejemplo típico. Y las angiospermas tienen semilla y óvulos encerrados en un ovario. Esas son las angiospermas, todas las que tienen flores. Por ejemplo, tenemos las monocotiledonias y las dicotiledonias. ¿Quiénes son las monocotiledonias? Las monocotiledonias son el embrión tiene un solo cotiledón. Por ejemplo, tenemos el arroz. El arroz tiene un solo cotiledón. En cambio, las monocotiledonias son sus embriones, las semillas presentan dos cotiledones. Por ejemplo, tenemos las habas. ¿Conocen las habas? Si ustedes las pueden partir en dos tapitas, entonces cada tapita se llama cotiledón. En cambio, el arroz no se puede, ¿no? Tenemos el haba, almendros, hay varias especies. Eso es lo que es la clasificación de estos grupos del reino Plantae. Y como tarea también hacen la página, un trabajo que es típico, la página 54, la 54, hay una actividad, léala y van a ustedes a realizar el trabajo donde van a que se germine en un vaso un frijol y en un vaso un maíz. El frijol viene a ser dicotiledón, ¿no? Y el maíz es monocotiledón. Van a ver cómo se produce la germinación. En el frijol va a ver que comienza entre los dos dicotiledones, va a comenzar a crecer el embrión, mientras que en el maíz lo hace en un solo cotiledón. Bien, alumnos, entonces a leer y a trabajar y a hacer sus tareas. Hasta la próxima clase.